Para que lo edite, para que lo edite. Ah. No, que hay un video de un niño. Para que lo edite, para que lo edite. Ya. Ya. Si quieres me cuentas qué es lo que te gustaría ver en esta sesión. Si es que hay algún tema puntual que quisieras tratar, ver de otra manera. Ya, mira. Me lo he estado, de hecho hice una pequeña lista, como tratar de ordenar, como lo que quisiera hablar. Y la verdad que yo soy como media desordenada en mi cabeza para expresarme. A veces, porque hay momentos en los que yo soy muy enfocada y siento mucho el comunicar y sale muy fluidamente y natural. Pero cuando hablo de mí, como que me cuesta mucho como ordenar las ideas, porque de repente son tantas cosas y de repente, bueno, son tantas cosas y, y yo las observo desde mi interior y todas tienen solución, todas, a todas les encuentro la respuesta. Entonces como que digo, ah, no, esa no, ay, va apareciendo y como que pero de repente después se presenta y digo, ah, no, todavía tengo que, sigo siendo alumno de esto. ¿Okay? Entonces, como que yo me puse a pensar y dije, como, ¿cuál sería la idea global de todo lo que me acontece en mi interior? Podría tocar como 3 puntos de los que sería muy interesante tener una conversación, que es cómo se vive, cómo vivir una, que esa yo diría que es como la gran pregunta de mi vida. Y la otra es la... ¿Qué pasó? Tengo un gatito que es muy hablador. No tienen problemas de expresiones. No, nada, nada. Al contrario, llegó hace como 2 semanas y como que hubiera sido su casa. Llegó pidiendo de todo. Y ya. Y eh, la gestión de las relaciones interpersonales e intrapersonales. Es una cosa que yo trabajo mucho. ¿Ya? Por eso digo como que las tajo porque siempre estoy trabajando, pero sí necesito tener conversaciones al respecto, como conversaciones nutritivas y todo eso, porque por lo general yo no sociabilizo mucho, o sea, todos me pueden ver muy sociable y todo, interactúo de una forma igual, como que agradezco todo, pues entonces, pero sí en mi interior pasan muchas cosas y hay un trabajo, un esfuerzo, hay todo algo que sucede en mí y que hace una semana tuve una conversación con una amiga que es terapeuta ocupacional, que es muy amiga mía, que nos relacionamos más desde la amistad que desde otras cosas. Y, y ahí me preguntaba cómo estaba y yo le contaba así desde la conversación y me dijo, bueno, cuento corto, me hizo recordar de que yo tenía un trastorno, porque así se llama, trastorno mental, etiquetándolo, y es TDAH, ¿ya? Que me lo diagnosticaron cuando tenía 8 años. Y desde ahí seguí un tratamiento y neurólogo, psicopedagogo, psicólogo y todo lo que he habido para ver hasta como los 20 años. Y luego yo me fui de casa, entonces cuando me di cuenta y tuve la reflexión que cuando uno es adulto, uno a veces olvida todo el trabajo que se hizo antes porque uno estaba siendo respaldado por un padre o una madre. Entonces que se hacían cargo de tus necesidades. Y después que uno se aleja de ese nido, uno tiene otras prioridades, po, desde la inmadurez también, y desde el descubrir, desde...
desde el volar de las propias alas, po. Y desde ahí yo me olvidé de todo eso, pero yo seguí siendo yo. Y con eso acarrié toda una personalidad y con los años fui malentendiendo y no comprendiendo. Entonces, al no comprender muchas cosas de mí, también vino la poca amorosidad conmigo y al no entenderme, no tenía sentido muchas de las cosas que soy. Entonces, muchas veces me preguntaba cómo tengo que ser para estar bien en esta sociedad, para estar bien conmigo. Y al descubrir esto nuevamente hace una semana, espera, voy a cargar el celular. Al descubrir esto hace una semana, empecé a investigar, empecé a estudiar y todo. Y claro, y ahí me empezó a encajar muchas cosas, como esto de las relaciones interpersonales, intrapersonales. Yo cuando voy a hablar con alguien me pongo muy ansiosa, muy nerviosa, no sé cómo hacer. Y solo sé, respiro y digo, bueno, Diosito está conmigo, estoy bien. Pero siempre tengo que hacer ese trabajo y a veces uno se cansa de eso. Como de tener que siempre estar como gestionándose. Y la disciplina del estar, del vivir en paz, del vivir tranquilo, el recordar que uno está en Dios, uno está bien, el recordarlo, no olvidarlo. Eso, eso es difícil cuando, hablando de mí, cuando uno se afecta mucho por las cosas más pequeñas, y son muy, muy grandes para uno, pero tú en el consciente, en el contemplador, tú sabes que no es real, pero tu cuerpo, no sé, tu animal te lleva a tener una personalidad que te lleva a una acción, que se materializa una realidad en la que tú estás viendo que no es real, pero está sucediendo. Y cómo tomarlo y volver a ti. Bien, Sí. pues todo eso tiene una respuesta. Eh, Mira, yo siempre ocupo una analogía que es de una sala de cine. Cuando tú entras a la sala de cine, te sientas en la butaca y miras la pantalla. Y todo parece acontecer en la pantalla. La pantalla representa el mundo, la vida de los cuerpos, objetos, escenarios, lugares, acontecimientos. Pero tú cuando te sientas en la butaca y miras la película pasar, te das cuenta de que la película no te puede hacer daño. Las escenas no van a salir de la pantalla a tocarte a ti que estás sentada en la silla. No te va a afectar nunca. Incluso si lo miras como si estuvieras en primera persona y miras el escenario así como estos lentes de realidad virtual, de estos juegos de la tecnología de ahora, donde pareciera como si estuvieras metido dentro del juego de video, dentro de la película, pero sigue siendo ficción. Parece ser muy real, incluso uno dice que yo lo siento en mis manos, en mi cuerpo, y se siente muy real. Bien, hay una explicación de por qué todo este mundo ilusorio se siente tan real. Es porque secretamente está el deseo de experimentarlo como si fuese real. Primero está la creencia. Mientras yo crea que esto es la realidad, va a parecer la realidad para mí. Pero bajo esa creencia hay un deseo, un secreto deseo que esto sea mi realidad, porque le tengo más miedo a la verdadera realidad del espíritu, del amor, del ser, que a este mundo. Tengo como si tuviéramos mucha resistencia, mucho miedo a entrar en la aformidad del espíritu, en la no materia, podríamos decir. Tenemos miedo de reconocernos como el ser que es uno con todo y que no tiene un cuerpo o una separación. Entonces, ese miedo nos lleva a obsesionarnos, a pegarnos con el personaje como una identidad, como un cuerpo, una historia, mis memorias, mis recuerdos, mis acciones,
lo que hago, lo que hice bien, lo que hice mal, toda mi historia aquí en el mundo. Entonces, cuando se nos dice que toda esta historia es una película solamente, una obra de teatro, y que la verdad, la realidad sigue intacta, está a salvo, no puede estar en peligro, como que al principio uno dice, ah, sí, genial, yo quiero despertar a la realidad, pero cuando comienzas el camino de trascender el ego y de despegarte del personaje e ir avanzando hacia la realidad, viene en algún momento esa como resistencia, esa crisis, ese caos, como realmente quiero despertar de todo este sueño de los cuerpos y despertar en el amor de Dios, en la realidad. Y ahí viene como esa gran resistencia, como que todo aquí en el mundo te provoca ansiedad, te da miedo, pero no lo quieres dejar. Es como si tuviéramos una adicción. Es como alguien que tiene problemas con la droga, con el alcohol, o cualquier vicio. Todos nosotros aquí tenemos un problema, una adicción con nuestro personaje, nuestra identidad individual y con nuestra vida aquí en el mundo. Incluso si nos quejamos de la vida aquí en el mundo y pensamos que hay cosas que son terribles, catastróficas y que nos dan miedo, es como que si se nos ofrece la posibilidad de despertar completamente de este sueño, decimos, es que no sé si estoy preparado, no sé si estoy seguro, no sé si realmente quiero abandonar todo mi mundo, el cual me provoca mucho miedo, pero no quiero realmente abandonarlo. Ahí volviste. Se desconectó. Se, se empezó a escuchar un poco cortado, yo creo que 5 segundos antes de que se cortara. Pero lo último Ya, que procesé fue como el miedo a perder la materia y lo concreto y lo conocido que uno tiene aquí, que uno cree que es la realidad, porque es lo que tiene, a miedo a experimentar lo que aún no se conoce y salir de eso por lo que se ha nacido. claro. Y esa resistencia a despertar y a trascender la identificación individual es lo que nos lleva a pegarnos al mundo y a sentirlo como si fuese muy real. Entonces, cuando uno dice, es que hay cosas aquí que se sienten muy real y es inevitable sentir, no sé, por ejemplo, tristeza, dolor, miedo, la verdad es que sí es evitable, solo que secretamente no queremos evitarlo. Queremos el miedo, queremos la tristeza, en algún nivel inconsciente, y lo deseamos porque eso es lo que nos hace identificarnos con un yo individual. Porque si trasciendes todas las emociones del ego, todas las emociones densas, te quedas sin ego, sin una identidad individual. Entonces, como queremos nuestra identidad individual, queremos la tristeza, el dolor, el miedo, el enfado, la ansiedad, etcétera. Como vivir la película. Sí. Claro, como que nos gusta el victimismo, tenemos un gustito ahí al victimismo. Bien. Sí. Y ahí hay un eslabón que conecta el victimismo con la identificación con la individualidad, que es la culpa inconsciente. Una vez que nos creemos separados de la fuente, separados de Dios, viene una sensación de culpa, la cual es totalmente falsa e injustificada, no tiene fundamento esa idea de culpa, pero secretamente creemos que hay una culpa real en nosotros. Es como la idea de pecado, la idea de pequé contra Dios, Dios está enfadado conmigo, y como que le tenemos miedo. Pero la verdad es que nunca pecamos contra Dios, nunca nos separamos de Él, y Él sigue siendo infinito amor y nos abraza eternamente, pero nosotros nos tomamos en serio esta idea de separación y por lo tanto nos tomamos en serio la idea de culpa. Y luego esta idea de culpa la negamos y la proyectamos en el mundo y tenemos enfado, miedo, ansiedad, pensamos que hay peligro, que hay cosas aquí que nos puedan afectar o quitar la paz. Pero en realidad es solo una película. Lo que hace que la película parezca muy real es nuestra sensación de culpa y luego la proyección de esta culpa en el mundo. Es como el deseo de ver culpa en el mundo, de ver una figura temible, alguien o algo. El deseo de que haya algo que me victimice para yo secretamente esconder mi sensación de culpa es lo que hace que este mundo parezca tan real. Es por eso que finalmente el perdón es lo único que deshace todo miedo, todo dolor, porque el perdón deshace mi creencia de que haya culpa o pecado en mis hermanos o en el mundo. Y si dejo de ver la idea de culpa allá afuera, dejaré de verla en mi interior también.
Y esto es lo que me iba a llevar finalmente a reconocer que esto es una escenografía ficticia, que es solo un sueño y que no tiene el poder de quitarme la paz de Dios. ¿Y cómo me mantengo ahí? Observando. El trabajo es examinar todos los juicios de ataque que tenemos. Por ejemplo, muy por lo general, uno que ya está en un camino espiritual, uno dice, yo no tengo odio contra nadie. A veces siento miedo o tristezas, pero no odio a nadie. Y lo cierto es que el miedo y la tristeza son lo mismo que el odio. Si hay dolor, si hay miedo, si hay tristeza, es porque hay un pensamiento de ataque. Hay un pensamiento que dice, tú eres el malo y yo soy la buena. Yo soy el bueno. Allá está el victimario, aquí está la víctima. Ya sea si es una persona, un acontecimiento, un suceso, un objeto, sea lo que sea. Si tengo un pensamiento de dolor, de incomodidad o de tristeza, de ansiedad, es porque tengo una creencia de que hay algo malo y yo soy la víctima de esa cosa mala. Es como que te rechazo para protegerme a mí. Entonces es un pensamiento de ataque. Si uno puede mirar de frente honestamente ese pensamiento de ataque y sin condenarse por haber tenido ese pensamiento de ataque, porque no es un pecado, es un simple y pequeño error. Entonces miras tu pensamiento de ataque y te das cuenta que ese ataque provenía de la culpa inconsciente, de que yo pensaba ser el culpable secretamente, pero no quería ver culpa en mí, sino que ahora quiero hacer de esa persona, ese suceso, una figura temible, la cual según yo me provoca ansiedad, miedo, incomodidad o enfado. Ujú. Y que sencillamente irreal, porque eso mismo es lo que he estado enfocando en este tiempo, que es como mantenerse en ese foco observador, tranquilo, y en donde el pensamiento negativo, como los miedos y todo eso, no son verdad. Y entonces cuando me aparecen, yo me recuerdo, como que aparece una alarmita y me digo, no, no es verdad. Y me salgo de ahí y bien, vuelve la calma. Es como que constantemente tengo que estar como volviendo a sentarme en esa observación, como, no, está todo bien. O de repente hay situaciones con otras personas y me observo mucho desde dónde estoy teniendo esa presencia con ellos y ellos conmigo, desde dónde está esa presencia. Y cuando me observo en ellos, digo, estoy siendo una actriz aquí. Y lo encuentro gracioso. Y ahí es donde todo vuelve a la calma y se va esa ansiedad. Y lo único que está presente eh, es como un sentimiento de mucho cariño, así, de donde incluso uno ve mucho más, ve al otro, realmente logro ver al otro. Y no como otro, sino como que estamos ahí juntos. Y la conversación ya no es tan relevante, incluso. Exacto. De hecho, nada aquí es relevante. Lo único relevante es que seguimos siendo uno. Exacto. Sí. Y ese es mi trabajo, no olvidarlo, porque a veces como que tuviera dos personas aquí. Y es el hecho es mantenerse ahí, y me cuesta harto, porque adentro siempre está presente el observador, como que de siempre he tenido eso, pero como que hay un otro que se maneja igual, y ese es el que yo tengo que aprender, y sé que solo con amor, entre más me voy aceptando, sé que entre más me voy aceptando, más amor vamos a vivir los dos o los todos que vivamos aquí, todos los que todos, porque, porque es un hecho que si no, como dice, si no hay culpa, no hay nada malo. Entonces tengo
bueno, entonces el trabajo que estaba haciendo es como vivir más desde el cuerpo que desde el pensamiento. Porque como tengo pensamientos muy activos, mucho, 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 y desordenados a la vez, caigo en el imaginario, en el imaginario. Entonces el imaginario es muy engañoso porque o me sirve para enfocarme en la acción que voy a llevar y tener una energía focalizada en un propósito, no sé, en algo que quiera hacer en el momento, o me inventa escenarios ficticios y bla, y me voy por ese río. Y eso es lo que debo decir, que hace 2 semanas estoy llevándolo bien, como ya descubrí que el pensamiento me lleva, ese pensamiento me lleva a ser protagonista de esa película, que no existe. Exactamente, pues. Ahora bien, lo que te va a ayudar a ahorrar tiempo con todo esto es el llegar al punto donde te haces 100% responsable de todos tus pensamientos. Es decir, uno tiene la experiencia de que te llegan pensamientos, miedo, ansiedad, preocupación, culpa, y uno piensa que simplemente aparecen de la nada. Pero cuando llegas al punto donde te das cuenta de que tú los pusiste ahí, solo que luego te disociaste, quitas esa disociación y llegas a la asociación de donde reconoces, te das cuenta. Ah, yo prefiero tener miedo, yo estoy eligiendo la culpa, la ansiedad, estoy eligiendo el enfado, la incomodidad. ¿Y por qué estoy eligiendo todo eso? Porque todo eso me dice que existo como alguien individual, como alguien especial, como alguien distinto, como un personaje aquí en este mundo. Sin todo eso pierdo mi identidad individual. Es por eso que secretamente yo los puse ahí en mi mente y yo los estoy eligiendo. Entonces, cuando llegas al punto de tomar contacto con tu responsabilidad por esos pensamientos, pero no te condenas y como tú habías dicho, te tratas con bondad, con amor, con ternura. El tratarte con bondad y con ternura no es justificar esos pensamientos de conflicto, sino simplemente reconocer que no te han traído paz y que los puedes soltar y Ujú. soltarlos dulcemente sin desesperación, porque muchas veces uno cae en esto de, nuevamente estoy eligiendo al ego, nuevamente estoy eligiendo los pensamientos de rechazo, de ataque, de conflicto, de culpa, y uno se echa otra carga más de culpa encima. Y la idea es mirar tranquilamente esto y decir, sí, nuevamente estoy eligiendo al ego. Y no está justificado este pensamiento, pero tampoco es un pecado. No es grave, no es peligroso. Es de hecho una ilusión. Es solo una ilusión. El ego en sí es una ilusión. Si lo único real es Dios, lo único real es el amor, el ego tiene que ser una ilusión. Una ilusión muy persistente, pero ilusión, al fin y al cabo. Entonces, cuando nos damos cuenta que nosotros somos los que elegimos al ego, lo podemos soltar. Pero mientras yo crea que el ego me elige a mí o que el ego viene de la nada, voy a estar de manos atadas todo el tiempo cada vez que parezca venir. Porque en realidad no es que el ego venga a mí, es que yo voy al ego. Yo voy a elegir esta ilusión de separación, de conflicto, de culpa, de miedo. Y cuando tomamos control sobre la mente, cuando nos damos cuenta que somos el tomador de decisiones en nuestra mente, entonces podemos elegir mucho más rápido la paz, porque ya no está ese autoengaño, esa disociación de que de repente apareció esto de la nada, sino que, ahora entiendo por qué estoy pensando con miedo, con culpa, con ansiedad o con tristeza. No porque brotó así de la nada, al azar. No son pensamientos al azar. Yo los puse ahí porque yo les había dado un propósito, el propósito de mantener mi identidad individual. Pero ahora me estoy dando cuenta de que identificarme como un yo separado de mis hermanos, separado de Dios, no me está haciendo feliz ni me está dando paz. Entonces pierden valor los pensamientos de ansiedad, culpa, miedo, dolor. Y cuando pierden atractivo para ti, pierden propósito, simplemente desaparecen en la nada de donde provinieron. En otras palabras, lo único que hace que la ansiedad, el miedo, el dolor permanezcan ahí es que nosotros creemos que nos puedan beneficiar, que nos puedan servir para algo. Solo que luego lo negamos, nos disociamos y uno dice, no, yo ya no quiero más este dolor, este miedo, esta ansiedad. Lo cierto es que secretamente sí los deseamos, por eso es que los conservamos. Cuando atraviesas estas capas profundas
en tu mente y llegas a darte cuenta, me gusta mi ansiedad, me gusta mi victimismo, me gusta mi dolor, me gusta mi miedo, porque me dan una cierta sensación de especialismo, de identidad individual, y secretamente esconden la culpa en el inconsciente, una culpa que ni siquiera existe, pero yo pensé que era real. Y miras todo esto y te das cuenta, yo estoy eligiendo estos pensamientos. Quizás no tengo la capacidad de elegir cómo me trata el mundo, los acontecimientos allá afuera. Tal vez no tengo mucho control sobre el mundo, pero tengo 100% control sobre mi mente. Si es que estoy en el miedo o en la paz. Incluso si a veces pareciera muy inevitable el miedo, con la práctica te vas dando cuenta de que el miedo no es inevitable, es una elección. Tampoco es un pecado, es un simple error, pero es una elección. Y va a llegar un punto donde te das cuenta de que cada vez que tienes miedo era porque querías tener miedo, porque eso era lo que escondía en lo profundo la sensación de culpa. Una culpa que ni siquiera existe, pero incluso muy en lo profundo secretamente queremos también conservar esa culpa, solo que disociarnos de ella, porque esa sensación de culpa es lo que mantiene finalmente nuestra identidad como un yo individual. En resumen, estamos súper locos, pero hay una cura, y la cura es el perdón. Cuando tú perdonas realmente, el verdadero perdón es reconocer que no hay pecado, que no hay culpa, que no hay daño, que todo esto es una obra de teatro, una ilusión, que todos ya estamos a salvo, que somos eternamente santos, perfectos e invulnerables. En ese verdadero perdón se deshace la ansiedad, el miedo, y si se deshacen los pensamientos de ataque, se deshace el autoataque, esa culpa inconsciente. Y si deshaces esa culpa inconsciente, que era de por sí una ilusión, el resultado, lo que queda finalmente es la paz de Dios. Sí. Así que el camino es observar como lo has venido haciendo, pero observar y tomar responsabilidad de tu falta de paz en tu mente, sin condenarte, siendo lo más paciente y dulce contigo misma y asimismo con tus hermanos. Mm. Y todo tiene la misma respuesta. Cualquier problema, cualquier cualquier situación tiene la misma solución. Cualquier acontecimiento que pareciera quitarte la paz, el problema nunca estaba afuera. El problema es que habíamos elegido al ego para mirar esa situación y podemos volver a elegir la paz en nuestro interior. El asunto es llegar a la suficiente honestidad y eso se llega con la práctica. La práctica de examinar, de entender por qué tenía miedo, por qué tenía ansiedad, por qué tenía disgusto, por qué tenía dolor. Tenía todo eso porque era mi manera de proyectar el problema afuera, de proyectar mi propia creencia de ser culpable y ver la culpa allá afuera. Una culpa que ni siquiera existía, pero yo pensé que estaba en mí y ahora quería verla allá afuera. Y cuando te das cuenta de que la culpa no está en ninguna parte, pierde sentido el mundo. No solo pierde sentido, sino que pierde realidad. Pierde, podríamos decir, la capacidad de afectarte. Nunca tuvo la capacidad de afectarte este mundo. El mundo de las formas, de la multiplicidad, el mundo de los cuerpos, el mundo de tiempo y espacio, no tiene la capacidad de quitarte lo que Dios te dio para siempre, que es un infinito amor, una infinita paz. Una simple película, una obra de teatro, algo ficticio, no tiene la capacidad de afectar a la realidad. Experimentamos como si afectara porque tenemos todo un sistema de pensamiento de autoengaño, haciéndonos creer como si nos pudiese afectar. Pero cuando tú entiendes de qué se trata el sistema de pensamiento, vas como desmarañando toda esta tela de araña que ocultaba la simple respuesta hasta que te das cuenta, el problema nunca estuvo afuera. No era tal persona, tal situación, tal acontecimiento que me provocaba ansiedad o inseguridad o molestia, etcétera. Era simplemente que me quise tomar en serio un mundo que no era serio. Es un chiste este mundo. Oye, y desde esa concepción, entonces uno, ¿en qué está el foco?
el foco ¿eh? en ver inocencia en lugar de culpa. Pero la inocencia o la santidad probablemente no la veas con tus ojos físicos, es decir, no lo vas a ver en el comportamiento del mundo, sino que vas a entenderlo, reconocerlo. Por ejemplo, no sé, pongámosle que se te acerca alguien con la intención de robarte el celular y a ti se te agita el corazón y te pones tensa, nerviosa y te da angustia. Entonces, el entender que en la otra persona no hay culpa, quizás simplemente está eligiendo al ego. Y dentro del ego hay pensamientos de odio, de resentimiento, de ataque, de egoísmo, etc. Pero todos esos pensamientos son ilusorios. Lo único real en él es el amor, incluso si no lo puede entender ni él mismo. Cuando tú entiendes en tu interior que lo único real en él es el amor, entonces ves inocencia en él. Te das cuenta que sí, está equivocado en su mente porque está eligiendo al ego, pero no está pecando, porque no ha cometido un daño real si todo esto es una fantasía. El espíritu, el ser real no puede ser dañado. Te pueden quitar todo, te pueden quitar el celular, te pueden quitar el mundo entero, pero no te pueden quitar el amor de Dios, tu esencia. Y cuando entiendes eso, entonces puedes ver inocencia en el otro, porque te das cuenta que no puede dañarte realmente. Y Y sea lo eso, que Dios sea, perdón. sí, adelante. Entonces, sea lo que sea que yo haga o cómo viva la vida, siempre va a estar bien. Desde el Exacto, pero amor. lo único, claro, y lo único que va a estar bien va a ser tu espíritu, tu esencia, tu Ujú, ser, el Cristo en ti. ujú, Porque este mundo es un infierno, si somos honestos. Aquí es un caos total, no tiene sentido este mundo. Pero ujú, la verdad en tu interior está a salvo siempre. ujú, Porque fíjate, aquí todo se acaba, todo cambia, que uno tiene que estar constantemente trabajando para generar dinero, para comprar alimento, un alimento que te lo comes y se acaba y tienes que conseguir nuevas cosas todo el tiempo. La, la ropa se rompe, los electrodomésticos se echan a perder, nada dura para siempre aquí. Este mundo es como si se inventara para no funcionar. Funciona todo un ratito y después se muere. Los cuerpos, los cuerpos duran 80, 90, 100 años como mucho y se mueren. Pero el espíritu todo el tiempo está en paz, todo el tiempo está a salvo. ujú, Entonces, yendo a la pregunta que hiciste en un comienzo de cómo vivir aquí, es ujú, vivir en perdón, es vivir en practicar el no condenar a mi hermano porque mi pensamiento de condenación, mi juicio no está justificado. Estoy en presencia de la santa creación de Dios, no como cuerpo, porque su cuerpo se va a morir, pero su espíritu es la santa creación de Dios. Estás en presencia de su espíritu, del Cristo que está en todos nosotros. ujú, Esa es la manera de vivir aquí. Por mientras que sigues una vida normal donde hay que trabajar, hay que comer, hay que bañarse, hay que vestirse, hay que conversar, hay que hacer muchas cosas. No necesariamente dejas de hacer esas cosas. Lo que dejas simplemente es de elegir al ego en tu mente para mirar al mundo. Y eliges el amor o el Espíritu Santo, la paz, el ser. ujú. Mm, gracias. Gracias a ti, pues, mamita mía. Bien. No sé si tengas alguna pregunta más, algo que... De todos modos, todo Oh. tiene la misma respuesta, así que... La pregunta se puede formular de mil formas distintas, la respuesta es la misma, el perdón, el amor, la paz. Exacto, sí. Y más que nada esta conversación es como para reafirmar y para escuchar también. Ujú. Y eso, sí, al final, esa es la verdad, esa es la única verdad. El amor de Dios, está, eso es, solo eso es, estar bien y que todos somos eso, todos somos eso.
Así que no, Así, no po. sé, no sé qué más decir. Pregúntale, ¿qué se puede hacer para no sufrir cuando Ah, ya. No quiere ser lo que te enfocado. pasa a ti? Ya. Como no sufrir cuando ves algo muy injusto, cuando ves que maltratan a un animal o a un abuelito, o veis algo que es muy doloroso, muy injusto para ti. Mm. ¿Cómo podías afrontar esa situación Así como él dice, pues, en la de paz del amor de Dios, que al final todos son inocentes. hasta el más? Y Todos. entender que todos son inocentes también conlleva entender que todos son invulnerables en la realidad. Mm. Porque todos los cuerpos son vulnerables y es inevitable eso, pero el espíritu es totalmente invulnerable. Si tú entiendes que el verdadero ser de todos los animalitos y los niñitos, los abuelitos y todas las personas que parecen ser vulnerables, su verdadero ser está a salvo en la realidad eternamente, no puedes tener Exacto. miedo. Y eso no Siempre. quiere decir que tú no puedas ayudar o colaborar aquí en el mundo de las formas. Ayudas todo lo que puedas, pero desde esa templanza, desde ese relajo de que el verdadero ser de mis hermanos ya está a salvo. No hay un peligro real. Es una fantasía de peligro donde tú por mientras puedes ayudar, pero con la templanza, la tranquilidad de que el espíritu no puede estar en peligro. Mm. Que desde ese más allá, desde eso que no inmaterial, está todo bien. Que nosotros estamos viendo la materia película siendo caótico, pero en realidad es una ilusión. Oye, gracias, sí. Claro, la película puede ser una película de acción, de guerra, terrible, pero es una película. Exacto. Oye, qué loco, sí, es loca esta cuestión. Sí, es loco porque de verdad es loco porque el que no, si uno no logra darse cuenta de eso, eh, hay mucho sufrimiento Ujú. y está ahí condenado siempre. Por el ego. Sí, pues la respuesta es el perdón, siempre el perdón. Exacto, pues, porque el perdón no solo te ayuda a recordar que tus hermanos son inocentes, te ayuda a recordar que son invulnerables, porque el perdón es mirar más allá del ego de tu hermano, más allá de su ficción de culpa y más allá de su ficción de victimismo, y te das cuenta que no es ni culpable ni víctima, sino que es la perfecta creación de Dios como espíritu, como esencia. Ujú. Y si Entiendo. practicas ver eso en todos tus hermanos, finalmente lo vas a reconocer en totalidad en ti misma. Y si tú lo puedes reconocer, no vas a tener un apuro con que los demás lo reconozcan. De hecho, si tú pudieras estar en esa paz, no vas a tener una desesperación, un apuro porque todos lo entiendan. Tú comprenderás que todos lo van a entender en algún momento, pero no vas a tener Exacto. esa ansiedad, sino que con tu mismo ejemplo de paz ellos van a aprender. Wow. Hay que echar esos momentos que uno hace boom. Gracias. Sí, por este Gracias. momento. Oye, bacán, de verdad. Pum. Voy a practicar eso. ¿Conoces una frase que dice, la verdad no necesita defensores? No, pero es cierto. La verdad es verdad, no Es necesita que nomás. alguien la defienda. Está a salvo, la verdad. Sí, sí o sí, está ahí. Exacto, porque a veces uno se desespera y uno dice, ¿ya qué pasa si yo despierto en la paz interior, en la iluminación, y qué pasa con todos mis hermanos? Bien, ellos también están a salvo. No lo recuerdan todavía, pero lo van a recordar. Sí. Y sí, cada uno es cada uno, porque cada uno ya está en eso, lo Claro, y tiene. cada uno a su ritmo. Es ahí donde también respetas el ritmo de los demás. Porque todo este viaje hacia el despertar es un viaje sin distancia, de hecho es un viaje ilusorio. Ya estamos en la realidad soñando que estamos aquí y solo tenemos que despertar a la realidad. Entonces, ¿qué importa cuánto se demore alguien en despertar? Si de todos modos su ser ya está a salvo.
Ahora, mientras tú antes despiertas, antes das ejemplo, te Ujú, vuelves un testigo de esa verdad y los demás ujú, lo verán en ti. ujú. Al final eso es lo único que uno puede hacer por sí mismo y por todo. Ujú. Exacto. Por eso es que nuestra única función es perdonar, deshacer el ego, deshacer el conflicto mental. Y una vez que tú estás en la paz de Dios, es simplemente ese amor siendo a través de ti y Él sabrá cómo ayudar a los demás a través de ti. No es algo que te incumba a ti. Lo único que nos Ujú. incumbe, lo único que nos debiese preocupar, entre comillas, es cómo yo llegar a esa paz. Porque muchas veces uno dice, ¿cómo le enseño la paz al mundo? El único que lo tiene que aprender soy yo. Sí, po. Bien. Bien, pues hermanita, no sé si te ocurre alguna pregunta, algo más que quieras hacer. Oye, no, es que de verdad siento que con eso igual a mí me queda todo claro. Y que siento que a partir de lo que he como incorporado, porque cuando la verdad llega es como que ya es. O sea, cuando se recuerda, ya es como que otro mundo, como que hay otra visión. Entonces siento que desde este punto em, yo misma voy a ir descubriendo y aprendiendo. Exacto, pues. Y en la medida en que practiques conectar con esa paz, conectar con la mente pura en tu interior, eso te va a dar fortaleza, te va a dar, pero no una fortaleza como para combatir el mundo, sino que la fortaleza de la paz misma, la templanza, te va a dar una certeza y una seguridad y motivación también para seguir el mismo camino. Sí, porque eso es lo que yo estaba perdiendo, la verdad, como la motivación por todo, pero por lo mismo. Porque esto de que está la presencia siempre ahí, que, mira, las palabras mismas no las puedo, me cuesta expresarme igual, pero la invulnerabilidad, esa creo que es la palabra clave que me quedo así. Porque estamos en la presencia de Dios, somos hijos de Dios, o sea, no hay nada que nos pueda afectar, no hay nada. Exacto, pues. Creer Entonces, lo que único algo que le pueda afectar, creer que algo le pueda afectar a los hijos de Dios es creer que algo le puede afectar a Dios. Y Dios es Dios, no le puede afectar nada. Y si nosotros somos sus hijos, somos la extensión de su amor, somos el mismo poder de Dios. Si Dios es invulnerable, nosotros tenemos que serlo también. Ujú. Entonces el foco es sencillamente aprender en la paz de Dios, como vivir desde ahí, ¿cierto? Y enfocarse a vivir desde ahí, pues, y hacer todo lo que a uno le genere eso, pues, como desde el amor hacia uno y el amor hacia todo lo que vive, pues, sin querer Exacto. que el otro esté bien, sin querer salvar o sin querer nada más que encontrar el propio camino de, de bien vivir, o sea, como de paz. Claro, y ese camino es solo en la mente, es Mm, únicamente en la mente. Y desde ese camino en la mente probablemente te vas inspirada quizás a ayudar a los demás o de alguna manera llegar a los demás aquí en el nivel del cuerpo, mm, pero el foco va a ser la mente siempre. Independiente de qué palabras utilices para expresarte con los demás, independiente de tu conducta, de tus gestos amorosos, bondadosos con el mundo, lo ujú. importante es la mente. Porque si la mente está en paz, el comportamiento será pacífico por añadidura. Sí, porque no tiene importancia el cómo me relaciono, no tiene importancia si soy amorosa o si presto una sonrisa o qué sé yo, porque en realidad eso no es relevante, Ujú. más que la verdadera esencia de lo que está haciendo. Claro. Lo importante es el centro de paz.
ese centro después verá cómo se irradia por cualquier medio, pero mientras tu foco esté en ese centro, esa es la verdad y ese es el camino. Exacto, porque si uno le da el foco a lo externo que vendría siendo cómo se muestra el cuerpo hacia el exterior, eso viene siendo desde el inconsciente culpable, como que necesita la aprobación, necesita llegar al otro de una buena forma, necesita ser el bueno, cuando eso no es lo real. Exacto, si nuestra atención está en cómo me comporto, cómo yo debería moverme aquí en este mundo, expresarme, proviene de esa sensación de cómo hago para que las demás personas me acepten. Exacto. Gracias. Gracias a ti también. Y gracias al Sadi por también ayudarte, Sí. por también ayudarte a expresarte. Sí, me cuesta. Me cuesta. Pero ha sido un gusto igual compartir, como que igual me siento cómoda contigo, Itzara. Porque igual Me alegro, pues. me cuesta, pero no, es que ahora igual, bueno, uno va procesando todo. Ujú. Exacto, pues es un proceso en el cual debemos ser amorosos y pacientes con nosotros mismos. Ujú. Y honesto, sobre todo honesto, yo sí me he dado cuenta que cuando uno es honesto, está todo bien igual. Claro, porque muchas veces uno se topa en la mente con pensamientos de resentimiento, de odio, y uno dice, no, como yo, que soy tan espiritual, voy a tener estos pensamientos. Y uno secretamente los oculta, se disocia, y uno dice, no, no, los voy a tapar con otros pensamientos positivos. Pero Ujú. cuando te abres a mirar esos pensamientos de ataque, de odio, y no los justificas, pero no te condenas, simplemente los miras y dices, ah, todavía tengo pensamientos de ataque y proviene de un pensamiento de autoataque. Entonces, si lo miro honestamente, me voy a permitir soltarlo y sanarlo. Y finalmente soltar la misma sensación profunda de culpa, que era la raíz de ese resentimiento. Ujú. Que uno va soltando esas capas y esas capas. Al final es todo un proceso de descubrimiento igual, de vivir, Sí, pues una práctica constante. sí, constante, constante. Y yo creo que el trabajo como más permanente que uno tiene. Exactamente. Al que más se le debería dedicar tiempo. Mm, Y uno sí, lo puede ir haciendo en paralelo mientras sigues tu vida normal, pues ocupas todo aquí para examinar tu mente. sí, sí, eso es lo que yo debo unir ahora, porque me dedico como, me cuesta ir, me costaba ir al mundo. Como que me quedo en mi nido ahí, en mi zona segura, pero no, porque desde esta concepción el mismo mundo es todo uno, entonces me sirve para complementar todo al final, ir viviendo las experiencias. Exacto, pues todo aquí se vuelve el salón de clase de práctica. Ujú. Solo que, claro, le tenía miedo, entonces me quedo aquí en la reflexión, pero más allá de la experiencia que vivo aquí, es como desde la experiencia emocional, más que desde la experiencia Mm, colectiva, ¿cierto? Mm, mm, bien. así es. Ya pues mi hermanita, ¿quieres terminar con unos minutitos de meditación? Ya, pues, Ya, bacán. Mira, yo te voy, no sé si el Sadi también quiere poner oído y Sí, dejarse querer un ratito. sí, amigo. Ya, bacán. Vamos a cerrar los ojos un ratito, buscar una posición cómoda. Cerramos los ojos, respiramos profundamente y comenzamos a soltar, a aquietarnos, relajarnos.
Y en este minutito que pasa mientras vamos descansando, soltamos los hombros, los brazos, relajamos las piernas, relajamos las cejas, las mejillas, vamos soltando. Mientras el cuerpo se relaja y descansa, en nuestra mente vamos a intentar hacer lo siguiente, de la mejor manera que podamos. En este momento me voy a olvidar de todo, absolutamente de todo, excepto del amor de Dios. Y pronto me voy a dar cuenta de que voy a estar recordando todo, porque ese amor lo es todo. Las demás son apariencias, formas cambiantes, ilusorias, temporales, pero lo eterno sigue estando ahí. Es inmutable. No puede perecer, no puede cambiar, no puede ser dañado ni alterado en absoluto. Es lo más mínimo. Y ese amor está dentro de mí y de hecho ese amor es lo que yo realmente soy. Es lo único que soy. Todo lo demás es temporal, pasajero e ilusorio. Pero la verdad sigue siendo verdad. Y en esa verdad está contenida una gracia, un gozo, una paz, una plenitud, una felicidad inmensa. Esa es la verdad. La verdad no puede ser ni miedo, ni culpa, ni tristeza. La verdad tiene que ser pacífica. Si Dios es la verdad y Dios es amor, esa verdad tiene que ser tierna y amorosa. Tiene que ser benevolente y tiene que estar en mi interior. Es esto lo que quiero recordar hoy. Es de eso a lo que me quiero anclar. Es ese amor el que quiero que me llene, me envuelva y me abrace, tal como lo ha hecho siempre. Pero hoy quiero aceptar. No importa si en 15 minutos más se me olvida y llegan preocupaciones e inseguridades. Va a quedar un recordatorio en mi mente, un acceso directo. Cuando yo quiera, puedo volver a ese amor. Cuando yo quiera, puedo volver a esa paz. Nada me limita, nada me impide. Cada vez que yo de todo corazón, lo único que desee sea el amor de Dios, toda sensación de miedo, ansiedad, angustia o peligro va a perder sentido, se va a volver un chiste y solo va a quedar esa paz. Y no importa si aún tengo mucha resistencia, mucho miedo a despertar en esa paz me espera tierna y bondadosamente. No me exige, no me obliga, no me apura. Por el contrario, me extiende su mano tierna y bondadosamente, llena de misericordia y de paciencia, y me dice, aquí estoy, y aquí voy a estar siempre. Cuando quieras vienes conmigo. Esa paz me llama y me pide que le tome la mano. Y a la vez me pide que le tome la mano a mis hermanos en el sentido de darles esta bendición de paz desde mi corazón, de contemplar la belleza del Hijo de Dios en todos mis hermanos. Todos ellos son la santa creación de mi Padre Celestial. Nadie está exento de su amor. Todos están eternamente bendecidos y protegidos. Esto ya lo sabía de hace mucho tiempo. Hoy quiero volver a recordarlo y reafirmarlo.
Y ahora nos dirigimos hacia Dios, hacia la fuente, hacia el amor, en simple gratitud. Gratitud porque sí, porque es amor, porque nosotros somos amor y porque somos uno. Gratitud por la simple verdad. Respiramos profundo, llenos de gratitud. De a poquito, lentamente, vamos volviendo aquí. Ya pues, muchas gracias. Estamos, También. estamos listos por hoy. Gracias. Gracias, Itzaro. Muchas gracias. Nada, pues gracias a ustedes también pues, por el eterno cariño. Hace mucho no hablábamos, pero bueno, el cariño, la amistad sigue intacto. Siempre eso no tiene un principio ni fin. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Muchas gracias también. Ya pues mis hermanitos, les mando abracitos, besitos, bendiciones. Y cualquier cosita que necesiten, ya saben. Pues, aquí Igualmente. estamos. Gracias, amigo. Igualmente. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.